Pues doctor, hablemos entonces ahora del tema de las redes sociales y cómo esto impacta en la salud mental de las personas. Justo le comentaba un poco antes de grabar, acaba de pasar pues una tragedia enorme en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el CCH Sur de la UNAM, y pues este lugar tiene pues impacto fuerte porque yo estudié ahí, mi hermana estaba estudiando cuando esto sucedió, y fue que este adolescente pues asesina a uno de sus compañeros a sangre fría. Y era una persona que estaba en un grupo pues de pensamiento un poco más radical, vaya, es un grupo en donde convive con otros adolescentes que tienen pensamientos similares e intercambian esta idea de frustración. Entonces es un perfil que ya tenía como que ciertos antecedentes depresivos y pues en un último, ahora sí que en una última acción antes de intentar quitarse la vida otra vez, asesina a este adolescente y con la intención de llevarse a más consigo mismo. Se sintió acorralado en ese momento y es donde opta por aventarse, pero no lo logró. Entonces, pues gracias a este testimonio que le tomaron en el hospital y que se filtró, es que nos enteramos nosotros de esto. Entonces, ¿cómo podemos abordar este tema de las redes sociales en temas psiquiátricos y cómo afecta a los adolescentes? Es una pregunta, yo creo que interesantísima, ¿no? No debemos de olvidar que la adolescencia es una etapa del desarrollo en donde todavía el individuo está estructurando formas de pensamiento, ideas. Obviamente esto en conjugación con las dos primeras variables que mencioné. Pues es todo el desarrollo emocional en última instancia, ¿no? Quiero citar quizás dos datos muy interesantes en relación a esta forma como puede ser influenciable el adolescente, ¿no? Hay un cierto grado de inmadurez y la información pues puede tomarse de primera mano, obviamente de la familia, de la escuela, pero ahora muchísimo de las redes sociales, ¿no? Entonces, los dos ejemplos que quiero citar, porque es algo que ya ha sido estudiado un poco más a profundidad, es el caso de la anorexia nerviosa, que es una enfermedad muy prima hermana de la bulimia, ¿no? Es un fenómeno que se da con mucha frecuencia, ¿no? Y estos pacientes con ciertas características depresivas que toman alguna temática en particular, pueden ser diferentes temáticas. Aquí pareciera, ¿no?, que es una especie de resentimiento en contra de la figura femenina, como tomándolo como elemento de ataque, ¿no?, pero de una forma demasiado polarizada y muy distorsionada. Pues antiguamente, vamos a hablar, pues esto de las redes sociales empieza, pues vamos a decir ya, en la primera decenio del 2000, es cuando se extiende mucho más. Entonces, fue esa información, pues eran los libros, ¿no? La verdad es que en México se lee poco en comparación a otros países. Las escuelas, obviamente la familia, ¿no? Y son los que van influyendo o iban influyendo en la forma de pensar más allá de tus relaciones interpersonales y de tu familia, ¿no? Es una forma particular. Pero bueno, de repente la cantidad de información que existe en las redes sociales se incrementa exponencialmente de una forma brutal y además en forma sencilla o relativamente sencilla, la hacen muy amigable, ¿no? Entonces, como también tenemos acceso al internet, este tipo de páginas creadas ex profeso para invitar a otras personas que tengan las mismas características o tengan la misma problemática, entonces se van extendiendo, ¿no? En el caso de las bulímicas y las anoréxicas, por ejemplo, las invitan, ¿no?, a bajar de peso, le dan estrategias para bajar de peso y se sienten muy influenciadas por ello, ¿no? Entonces, en este caso, que se conjugan dos elementos, ¿no?, o tres, vamos a decirlo, para hacer más exacto, dos psiquiátricos y uno que tiene que ver con las redes sociales, ¿no?
Primero, el proceso del desarrollo, aunque es un chico de 19 años, pues aquí en México consideramos a los individuos después de los 18 años ya adultos. Esto es muy relativo, en los Estados Unidos es hasta los 21 años. Realmente la adolescencia se puede prolongar inclusive hasta los 25 y 26 años. Es, digamos, un grado de madurez y es un proceso que nunca termina. De hecho, la maduración del sistema nervioso central más o menos termina a los 30 años. Es muy interesante desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? Y esto pues, puede variar mucho de cultura a cultura, porque pues, hay culturas donde estamos sobreestimulados y otros tipos de culturas, pues, estamos en el campo, la gente pues, tiene poca información, ¿no? Entonces este chico, la parte psiquiátrica, que yo supongo, y ahora bueno, salió por ahí una nota, que probablemente sí sea congruente y coherente con lo que sucedió, parece ser que tenía una depresión, ¿no? Pero no estamos hablando de cualquier depresión, que dicho sea de paso, el índice de suicidios en adolescentes en México se ha incrementado, y en otras partes del mundo, pero bueno, en México, para hablar de nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Por varios factores psicosociales que ahorita, si quieres más adelante los tocamos, ¿no? Entonces este muchacho tiene acceso a estas redes sociales, pero tiene una depresión. La depresión, pues, la tristeza, la frustración, los sentimientos de minusvalía, el autodesprecio, probablemente la ideación suicida, el deseo de no querer vivir, ¿no? De dejar de existir, conjugado con el resentimiento. Entonces esto se proyecta hacia algo, hacia algún objeto o algunas circunstancias, o circunstancia en particular, ¿no? Y desgraciadamente para el caso de la chica que fue agredida, pues este fue su blanco de ataque, vamos a decirlo así, ¿no? En forma aparentemente indiscriminada, porque no había ninguna relación afectiva o ningún antecedente de ninguna naturaleza, ¿no? Pero ahora sí que le tocó estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, ¿no? Con una persona con una problemática de esta naturaleza. La forma de actuar del chico posteriormente denota que es muy probable que aquí tenemos otro capítulo muy importante, que estuviera como muy desconectado de la realidad, ¿no? Cuando un individuo tiene una idea polarizada, una idea muy fija sobre algo en particular, lo que viene siendo el fanatismo, conocido pues, en los grupos terroristas, en el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podemos poner otros ejemplos. Pues aquí lo que sucede es que se incrusta, ¿no? Y embona adecuadamente dentro de una idea ya polarizada y se convierte prácticamente en una idea delirante. ¿Qué es una idea delirante? Yo creo que vale la pena explicar qué es una idea delirante. O sea, yo puedo discutir con alguien y a lo mejor polemizo, discuto, escucho, puede ser que medio modifique mi punto de vista. Cuando mi idea está muy arraigada, cuesta más trabajo, pero cuando se trata de una idea delirante, ya no es reductible por ningún tipo de lógica, ¿no? O sea, ninguna lógica hace razonar al individuo, lo tiene incrustado ahí en su pensamiento y no hay elemento racional, por más racional que sea, inclusive con evidencias, que me hagan cambiar mi forma de pensar, ¿no? Entonces, esta conjugación de un estado melancólico, depresivo, destructivo, porque hay un elemento destructivo, autodestructivo y desgraciadamente también heterodestructivo, ¿no? Con la influencia de esta red social, que parece ser que los miembros de esta red tienen características similares, pues hay probablemente sentimientos de frustración y también elementos de tipo depresivo. Entonces impacta en el individuo, ¿no? Modifica su conducta, ¿no? Y procede y desgraciadamente ocurre lo que ocurre, ¿no? Que ya todos sabemos. Y esto se denomina en el campo de la psiquiatría depresión psicótica. Depresión porque, bueno, pues hay estos
elementos de la depresión, la tristeza, el autodesprecio, la vida ya no tiene un valor, tengo una gran frustración, he perdido la esperanza, no creo que se pueda hacer ya nada para poder corregir mi vida, ¿no? Está la parte de la tristeza, de la depresión propiamente dicha, entendiéndose la depresión como un síndrome plenamente identificado, y esta idea arraigada, esta idea delirante, irreductible a la lógica, se conjugan y hacen un clic, desgraciadamente, muy maligno, que da como resultado una conducta de esta naturaleza. La forma como procede posteriormente va muy acorde a lo que estamos platicando. O sea, hay una especie como de reacción emocional donde dice, caray, ¿qué fue lo que hice? O sea que como que hay un poco de lógica, como que la razón ahí mueve conciencia y pues quiso atentar contra su vida, ¿no? Parece que no lo logró, ¿no? Y bueno, pues es capturado y ya no ejecuta, afortunadamente, más actos violentos, como en el caso de lo que había sucedido. Aquí lo que es interesante es que esta interacción recíproca entre el hecho y las personas que captan la información y los medios de comunicación, como lo transmiten, a veces bien, objetivamente, acudiendo a las fuentes más fidedignas del caso, pero lo puedes transmitir en forma sensacionalista. Claro. Lo puedes transmitir pues, tratando de sacar la nota, que ustedes conocen perfectamente de lo que estoy hablando, y entonces en esa interacción recíproca, quienes están influidos por esta forma de pensamiento, quienes son víctimas de la tristeza, que son víctimas de la depresión, pues entonces también adoptan esta conducta o se sienten identificados con este tipo de conducta y empiezan a hablar y decir y a lo mejor hasta replicar. Un caso famosísimo, parece que fue en los años 90, ¿no? Principios de los años 90, en Columbine, en la tragedia de Columbine, donde dos chicos también con características muy particulares, uno de ellos estaba siendo tratado o estaba empezando a ser tratado de un cuadro de tipo depresivo, hacen una especie de folie à deux, que voy a explicar, es una palabra francesa que significa locura compartida, ¿no? Una locura compartida donde ellos deciden matar a muchas gentes dentro de una escuela, a maestros, e inclusive pusieron bombas que afortunadamente no estallaron, pero terminaron con la vida de muchos chicos de esta escuela. Aquí el fenómeno interesante es que después se replicó en diferentes escuelas de la Unión Americana, y ahí es donde entramos al famoso fenómeno patoplástico, ¿no? Que es un fenómeno parecido a lo que está sucediendo ahorita, que esperemos que no se vaya a dar en la misma proporción. De verdad, esperemos que no. Esperemos que no se vaya a dar en la misma proporción. Pero no quiero dejar de apuntar, a propósito del dato que dije hace un momento, que ha aumentado el índice de suicidios entre los adolescentes, pues que sí hay una parte social ahí, ¿no? Probablemente la falta de oportunidades, desde luego tenemos que hablar un poco de la desintegración familiar, han aumentado mucho el índice de divorcios, en fin, una serie de elementos dentro del contexto familiar que no son los más favorables para desarrollar una mente sana, ¿no? Ahí yo creo que nos hace falta un poquito más de estudios para ser más categóricos, particularmente que no hubo censo general de población por el efecto de la famosa pandemia del COVID. Ahora viene un nuevo censo, y ojalá nos dé un poquito más información para ver cómo están estructuradas, por lo menos saber cómo están estructuradas las familias en México en la actualidad. Por ejemplo, el número de madres solteras pues, ha aumentado significativamente. Ojo, no quiero decir que los hijos de madres solteras estén enfermos, ni mucho menos, pero por poner un ejemplo. Pero sí el índice de divorcios se ha incrementado ostensiblemente, y esto pues, habla de la desintegración familiar, ¿no? Por cierto, a propósito de este chico, parece ser que también está reportado que fue víctima de
violencia cuando era niño. El famoso bullying, que viene de búfalo, es una palabra anglosajona, que se castellanizó con la palabra bullying y que habla de esta violencia que puede sufrir el individuo durante etapas tempranas del desarrollo e influye en su personalidad. Ok, y entonces aquí valdría la pena recalcar, ¿no? De cómo algo que parecería pues que no hace tanto daño, porque es algo que he estado viendo ahorita en los comentarios, ¿no? De cómo desestiman el hecho de que pues prácticamente esta conducta fue incitada dentro de estos grupos en línea y que los padres usualmente, o incluso nosotros como hermanos, primos, o sea, gente como que casi de la misma línea como que temporal, pues desestimamos, ¿no? Es como, pues es un grupo en línea, amigos que no conoce, pues no pensamos en la influencia que esto puede llegar a tener, y pues ahora es que estamos viendo pues el efecto de esto, ¿no? Y también que pues muchas, y es un tema que ahorita me gustaría abordar, como por ejemplo la UNAM, o donde sea que estudien las personas, no están preparados para abordar esto a nivel de sus estudiantes. Porque es decir, ahorita acaba de pasar esto en el colegio, ¿no? ¿Cómo lo van a abordar los profesores con sus estudiantes? Porque sabemos que después de una tragedia así, pues va a haber gente con estrés postraumático, va a haber gente que va a estar ansiosa porque, pues vaya, acaban de asesinar a alguien en mi escuela, no me siento seguro. ¿Cómo van a abordar esto los profesores? ¿Les darán atención psicológica a los estudiantes? ¿Deben de hablar con ellos? Y el siguiente tema que me gustaría tocar más adelante es cómo nosotros podríamos, si encontramos a una persona en este estado, pues hacer algo, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se trata de detener como por la fuerza? ¿Cuáles serían las recomendaciones como para tratar de detener algo así, ¿no? También se supo que la madre intentó llamar al 911 para decir que su hijo pues iba a hacer esto, que se enteró de alguna u otra forma que esto es lo que iba a cometer, y cómo las autoridades, sabiendo esto, ¿qué pueden hacer, no? Digamos que hay tres líneas aquí, tres líneas importantes, ¿no? Yo no creo que sea responsabilidad directa, por lo menos responsabilidad directa de las universidades, el hacer intervenciones de esta naturaleza. Directa. En forma indirecta, sí. Pero eso tiene que ver con la preparación, con la información. Bueno, este programa espero que de alguna forma sirva para ello, para que nosotros conozcamos cuáles son las características del adolescente que probablemente se suicide o pueda cometer un acto de violencia de esta naturaleza. Afortunadamente no es tan frecuente. Bueno, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un departamento de psiquiatría y salud mental donde se atienden a muchachos con problemas de estas características, entre ellos la depresión, pero yo no sé si se den abasto, ¿no? Y estoy hablando particularmente del Pedregal de San Ángel, donde está este departamento. Creo que en los SHs no creo que tengan estos departamentos, ¿no? Y yo creo que esto es una responsabilidad compartida porque es intersectorial e interinstitucional, porque en forma preventiva, ¿cómo podrían actuar los maestros si estuvieran aquí presentes? Les digo, pues miren, tienen que hablar con la verdad, tienen que informarse, ¿no? Y tienen que tener información de primera mano antes de hacer cualquier tipo de conjeturas, ¿no? Que eso es precisamente lo que nos pasa a veces en México y en muchas partes del mundo, no solamente en nuestro país, ¿no? O sea, sucede un acto de esta naturaleza y no existe una autopsia psicológica. Claro. O sea, no sabemos los antecedentes, ¿no? Podemos decir, no, hombre, la violencia y podemos adjudicárselo a muchas causas o razones, y pues lo mejor es hablar la cosa con la verdad. Y yo le aconsejaría a cualquier persona que quiera opinar sobre el tema, sobre todo si tiene influencia sobre los muchachos y los adolescentes universitarios, que si no saben del tema mejor no hablen, ¿no? Claro. Yo no sé lo que conozco, mejor preguntémosle al que sabe, que es el que tiene la información. Ahora bien, ¿por qué digo que es intersectorial? Porque, bueno, pues ahí está el Seguro Social, está el ISSSTE, está la Secretaría de Salud, hay lugares donde se brinda atención a este tipo de pacientes con estas características, pero fíjate que desgraciadamente la forma como se manifiesta la depresión en los adolescentes no es tan fácil de detectar, porque se aíslan, se vuelven taciturnos, dejan de salir con los amigos, ya no van a la fiesta,
ya no interactúan con sus pares, bajan su rendimiento escolar, se aíslan, dejan de platicar con los primos, dejan de platicar con los amigos, ¿no? Y muy pocas veces, sí existe, pero bueno, pocas veces, le confían a algún amigo o a un familiar o a veces a la novia, pues por el estado que están transitando, ¿no? Entonces, ahí es donde pues la comunidad también juega un papel, yo creo que un poco más limitado, porque la comunidad, que se dice muy fácil, no, es que la comunidad tiene que actuar y que lo tiene, pues la comunidad tiene muy poca información sobre estos temas, ¿no? Por eso yo aplaudo estos programas, porque nos sirven mucho para difundir entre la comunidad de qué se trata y cómo tener que actuar, ¿no? Hay algo que yo quisiera mencionar. Cuando yo fui director de salud mental del gobierno federal, lo estuvimos trabajando particularmente con el estado de Tabasco, porque había periódicos muy sensacionalistas donde ponían fotografías de hombres pues, que se habían suicidado, y se salió por la puerta falsa. Uh-huh. Y se comprueba, y se comprobó, y se ha comprobado que este tipo de situaciones también precipitan, nuevamente hablando del fenómeno patoplástico, en que ya tiene el impulso, entonces tiene un impacto emocional sobre el individuo y lo favorece a que también cometa el acto del suicidio. Obviamente aquí estamos hablando de información, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de difusión de este tipo de elementos, para que la gente tenga un poco más de claridad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se filtró la nota. Puede haber sido un poco fuera de ética, porque pues, se debe ser muy profesional, pero bueno, ya que se difundió, tenemos que sacar provecho para saber realmente qué fue lo que pasó. No estamos hablando de un sicario, no estamos hablando de un asesino a sueldo, no estamos hablando de un individuo que haya hecho un acto de esta naturaleza en forma calculada y delimitada. No fue una venganza, sino más bien era un chico pues, con un problema de tipo emocional grave, que le llamamos depresión psicótica, y que fue disparado por este asunto de las redes sociales. Y dijo algo que me interesa mucho resaltar, doctor, que es el cómo se transmite esta información. Porque en las últimas horas ha habido cientos de notas en múltiples medios diciendo como que todas las características y resaltando los mensajes de este chico, ¿no? De casi como si fuera propaganda de lo que él quería transmitir, ¿no? Y mucha gente incluso ha utilizado estas notas como para idolatrar a esta persona, ¿no? Y alentar a que algunas otras personas que están pasando por lo mismo, pues casi que se unan a este tipo de cosas, ¿no? Y pues yo creo que eso hablaría de lo necesario que es llevar esta información a los medios de comunicación y también pues a las escuelas, ¿no? Para que quien quiera hablar pues esté un poquito más informado, porque creo que uno de los riesgos que también se cae es estigmatizar esto, ¿no? Estaba deprimido. Ah, claro que sí, ¿no? Entonces todas las personas que estén deprimidas y tengan a lo mejor tendencia suicida son un potencial asesino, son un potencial asesino, ¿no? O sea, se lleva la estigmatización de estos trastornos en vez de abordarlo como lo que es, ¿no? Un problema que pues es complejo, tiene diferentes capas y que nos está afectando pues a todos a diferentes niveles. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, tenemos muchísimos chicos que se deprimen, tenemos muchos chicos que tienen ideación suicida, que puede ser desde la ideación, que me pase de repente por la mente el dejar de vivir porque siento que no tiene valor mi vida, hasta el que está constantemente pensando en la posibilidad de suicidarse, hasta el que ya lo tiene planeado, ya tienen los objetos. Desgraciadamente en México la forma como se suicidan más los muchachos es a través del ahorcamiento, porque tienen a la mano pues, cualquier cuerda. Con una cuerda de un tenis te puedes ahorcar, ¿no? Por lo barato, por lo sencillo, ¿no?
Pero este tipo de conductas depresivas que derivan en una conducta violenta de esta naturaleza, debo de enfatizar que no es tan frecuente. Hemos hablado pues de las variables que influyeron para que se diera el fenómeno como tal, ¿no? No sabemos con exactitud cuánto tiempo tenía este chico inmerso en esta red social, de estar leyendo, ¿no? De estar esta visión pesimista de las cosas. Porque, bueno, a mí me pueden decir una visión pesimista de las cosas y pues la puedo tomar con reserva, si tengo un estado emocional más o menos equilibrado, ¿no? Trato de ser objetivo, busco las fuentes de información, hay mucho tiene que haber la ignorancia desde luego, ¿no? Para verificar si las cosas son reales, ¿no? Pero si no tengo esas fuentes de información o las suficientes fuentes de información y mi única fuente de información o mi principal fuente de información es una página donde todos los que están en la página tienen la misma problemática. Están igual. Sí. Bueno, pues caray, pues echarle como leña al fuego, ¿no? Echarle gasolina a la fogata, ¿no? O sea, en este chico seguramente se fueron incrementando todas estas emociones. Desconozco si había sido tratado, probablemente la mamá sabía algo, porque tuvo un intento ahí de llamar al 911, es probable, pero tampoco sabemos la mamá qué tan informada estaba de que pudiera llegar a cometer este tipo de acto. ¿Cómo se dio cuenta? No lo sabemos, pero bueno, es poco frecuente, tenemos que ser enfáticos en ello. Pero fíjate que yo quiero tocar un punto que me parece que es muy pertinente, muy pertinente. A nivel internacional no está legislado adecuadamente cuáles son los límites de lo que deben decir y lo que no deben decir las redes sociales, ¿no? Somos aproximadamente 8.500 millones de habitantes en el mundo. Y por ahí escuché un dato, probablemente ustedes sepan más sobre ello, que hay más de 3.500 millones de usuarios del WhatsApp. Uh-huh. Y pues bueno, se han metido algunos filtros y en algunos países ya están empezando a prohibir el acceso a los celulares, etc. Pero hay muchas cosas que no están legisladas. Y bueno, y este es el caso, ¿no? O sea, si hubiera una normatividad mucho más rígida, y no porque sea rígida en el sentido estricto de la polarización absurda, sino partiendo de una base racional y decir, este tipo de páginas deben ser delimitadas y deben ser analizadas y, si tú quieres, filtradas por un grupo de profesionales para que no tengan este tipo de impacto en población vulnerable. Porque este chico era vulnerable, ¿no? Como sucede con las anoréxicas, ¿no? Y ya las anoréxicas también tienen cuasi un tipo de ideas delirantes, son extremadamente obsesivas, ¿no? Tienen una distorsión de la imagen corporal y de repente me encuentro a alguien que tiene el mismo problema que yo y además me aconseja cómo dejar de comer y que no debes de comer y además podrás hacer ejercicio y además sabes que vomita porque pues eso te va a favorecer también que bajes de peso, etcétera, y pues lo toman a pie juntillas para ejecutarlo y pues desgraciadamente con un índice de mortalidad alto, sobre todo en algún tipo de pacientes anoréxicas, ¿no? Las que son graves, ¿no? Mujeres que llegan a pesar 35, 33 kilos de peso midiendo unos 70 de estatura, ¿no? O sea, están en la total desnutrición. Bueno, no quiero desviarme el tema, pero es que también se ejemplifica, sí, claro, el fenómeno patoplástico, uh-huh, ¿no? Como sucedió con este chico, que bueno, los primeros ejemplos fueron en los Estados Unidos, que pues sorprendió mucho. En su momento también fue una noticia que se extendió por toda la Unión Americana. Y ahora pues sucede con este chico, ¿no? Entonces pues ya nos está llegando el problema también aquí en nuestro país, ¿no? Y esperemos que no se extienda. Esperemos que no. Y retomando un poco la pregunta de hace un momento que me valdría la pena como recalcar, ¿qué se puede hacer en estos casos como para, o sea, si tú te das cuenta, ¿no? La mamá llama, al colegio también habló, o sea, no solamente al 911, sino también a la escuela. La escuela tiene conocimiento de que viene esta persona con esta idea delirante. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, porque dentro de este tipo de colegios no hay policía ni hay fuerza armada.
Y entonces, ¿cómo se puede contener o evitar que esto pueda desencadenar? Pues en lo que desafortunadamente desencadenó. Fíjate que es una pregunta de difícil respuesta. De muy difícil respuesta porque en última instancia, a propósito de las urgencias psiquiátricas que existen, desde luego, habría que tener un team de gente que se dedique a detectar este tipo de situaciones para hacer una intervención en crisis, ¿no? Porque este chico estaba en crisis, ¿no? Y para hacer un team, para una intervención en crisis, pues tiene que haber un grupo de gentes capacitadas para ello. Porque generalmente en este tipo de escuelas, pues, ¿cuál, no? Enfermeras, si acaso. ¿No? Fíjate que nosotros en Tabasco, cuando Tabasco, ahorita el primer lugar de suicidios en México es Chihuahua, que dicho sea de paso, a pesar de ello, México todavía no está en los primeros lugares, afortunadamente, de suicidios en el mundo. Lo que hicimos fue capacitar a las enfermeras y a los médicos familiares para la detección de la depresión. Estamos hablando a nivel preventivo. Hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Vamos a tratar de delimitar en el campo de la psiquiatría. La prevención primaria en psiquiatría es compleja. De una vez lo digo, ¿no? Es compleja porque, pues obviamente, estilos de vida saludable, hogares que tengan un espacio adecuado para poder tener una convivencia sana, el que tengan oportunidades para la educación y en un futuro para su desarrollo profesional, familias pues, que estén estructuradas, ¿no? Y todas estas cosas no dependen solamente de los profesionistas de la salud mental, ¿no? Esto depende de una serie de variables que se dan dentro del desarrollo global dentro de un país, ¿no? Esto vamos a hablar, está entre la prevención primaria y la prevención secundaria, ¿no? Hay un tema ahí, no quiero profundizar mucho en él, pero lo tengo que mencionar. No debemos de olvidar que la depresión tiene una base genética, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entramos en un tema complejo, porque probablemente en el futuro, si yo me quiero casar y tengo el gen de la depresión, de este tipo de depresión psicótica, y mi esposa también tiene el gen de la depresión psicótica, pues habría que advertir la posibilidad de que tu hijo es muy probable que también sea depresivo. Vaya. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Prohíbes el matrimonio? Que tienes que intervenir con el niño desde que es muy pequeño. Es un tema muy complicado. Entonces, la prevención primaria en psiquiatría es complicada. Pero la prevención secundaria sí. La prevención secundaria es desde las etapas más tempranas del desarrollo, cuando empezamos a identificar que hay forma de identificar la depresión en esta etapa, desde etapas muy tempranas. Son niños irritables, son niños difíciles, son niños complicados, retraídos, tímidos, a veces agresivos, etcétera, etcétera. Ahí sí podemos trabajar a nivel de los servicios de salud mental y obviamente con instrumentos de tamizaje y con la preparación académica adecuada para las personas que convivan con este tipo de niños, ¿no? Y después, pues, hacer modelos de intervención, obviamente a través de los servicios de salud mental, para todo aquel paciente que tenga alguna problemática. Estamos empezando a trabajar en eso, pero pues tendremos que seguir desarrollándolo mucho más. Porque todo está centralizado en las grandes ciudades. En la Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Monterrey. Sí. En cambio hay muchos lugares pues que... Chetumal creo que pasa de dos o tres psiquiatras. Hay comunidades lugares en México que tienen muy pocos profesionales de la salud mental. No solamente los psiquiatras, también los psicólogos, desde luego, pueden intervenir en esto. Y un personaje que debo de mencionar, que puede suplir mucho, o puede no suplir, sino ayudar y contribuir, es la trabajadora social. De hecho, en Estados Unidos, las trabajadoras sociales en Chicago a principios de siglo fueron las primeras que detectaron que los niños o los muchachos, adolescentes con conductas que delinquían, pues, venían de familias disfuncionales. Fueron trabajadoras sociales. O sea que también, nadie es dueño del cerebro, ¿no? Creo que ya lo platicábamos. Y todos podemos hacer un poco de intervención para poder hacer algo.
la prevención, por lo menos la prevención secundaria. Y la terciaria, pues es el tratamiento, ¿no? Con psicoterapia y con antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos útiles, no adictivos, ¿no? Nobles, que pueden ayudar a una gente a salir adelante de una problemática de esta naturaleza. Excelente. A mí me gustaría cerrar este fragmento, ¿no? de este caso, haciendo énfasis de nuevo como mensaje final, pues en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que tenemos nosotros también al compartir información en redes sociales, porque es algo que también he tenido la oportunidad de compartir en charlas, ¿no? El cómo compartimos la información, pues determinará el éxito, fracaso o el tiempo que lleve implementar alguna política pública, por ejemplo, en temas de salud. Si se comparte mal, si hay mucho ruido, si no hay información accesible, confiable, pues la gente se va a ir con la que más le convenga, ¿no? O con quien le hable más bonito. Entonces, pues es un llamado ciertamente, no solamente a nosotros, sino también a los profesionales de la salud, a que se involucren más en este tipo de tareas, ¿no? Ojalá llegue un punto en donde los medios de comunicación masivos pues tengan profesionales de la salud mental, que por lo menos asesoren en estos temas, ¿no? Oye, si compartimos la nota de esta manera, pues yo creo que vas a tener, pues puedes incitar, ¿no? El ejemplo específico de este chico, pues puedes incitar a que gente que esté viviendo la misma situación, pues la animes, ¿no? A decir, mira, hay alguien que está haciendo lo que yo he querido hacer y no me he animado, y pues tener tragedias que esperemos no lleguen a suceder, ¿no? Yo creo que tienes muchísima razón, ¿no? Poco a poco los medios de comunicación están dando más oportunidad. Yo creo que la televisión un poco más limitada por cuestiones de tiempo y de comercialización, más bien la radio y ahora, bueno, las redes sociales positivas, pues el YouTube, yo creo que pueden ser muy útiles porque ahí tenemos más oportunidad de poder hablar de esto con mayor profundidad. Mucha veracidad, mucha objetividad y siempre apegándonos al modelo científico y no el escándalo, ¿no? Y la nota amarilla que nada más habla de la punta del iceberg y no todo lo que existe detrás para que un chico haya cometido un acto de esta naturaleza.